Y junto con mis compañeras y Silvia vamos a estar trabajando en este taller sobre normas APA que gustosamente hemos preparado para ustedes. Bueno, creo que Silvia por ahora no nos está escuchando. Vamos a esperar a que podamos escucharla. Quisiera comenzar entonces, una vez que ya Silvia se nos integre del todo, sí es importante contarles de qué se trata este taller. Este taller básicamente es para desarrollar aspectos sobre citación y referencias bajo el sistema de APA. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, señorita. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya Ginny es que como que tuvo un problema ahí en la conexión, pero ya se va a conectar. Entonces, como les decía, bueno, el taller es acerca de APA, ¿verdad? Son desarrollar los aspectos básicos de lo que es la citación y la referencia de APA, ¿verdad? Creo que ya Ginny se reincorporó. Ginny, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, como les estaba tratando de decir ahora, este taller tiene como fin principal desarrollar algunos aspectos de la citación y referencias bajo el sistema APA, sexta edición en inglés, tercera edición en español. Es importante recordar que nosotros trabajamos la edición en español. El año que viene sale una nueva edición en español, mientras tanto nos mantenemos con esta edición actual que estamos trabajando. Les decía que el taller tiene dos partes principales y una un poquito más pequeña. La primera parte es sobre citación y la segunda parte sobre la elaboración de referencias. Lo que más nos interesa aquí es, hacemos un énfasis en el manejo del manual APA principalmente. Ya vamos a ir viendo cómo desarrollamos esto. Y hay una tercera parte sobre algunos aspectos de APA que nos interesa, pues subrayar de forma general. La primera parte de este taller, bueno, en cada parte del taller vamos a trabajar los aspectos y después vamos a hacer un pequeño ejercicio muy pequeñito y obviamente si tienen dudas o algún comentario, pues entonces ese es el momento para la parte de cita. Luego seguimos con referencias y ese mismo proceso seguimos con la parte de referencias. Antes de entrar de lleno, que vamos a trabajar sobre por qué es importante citar referencias y referenciar en trabajos académicos. Y vamos a hablar de eso y vamos a verlo a través de un video que ya vamos a entrar. Luego vamos a ver los consejos básicos para construir citas y referencias, pasos para elaborar referencias y algunos sistemas y gestores bibliográficos, nada más para introducirlos en ese tema. Entonces, como les decía, vamos a empezar con un video. Muy importante, si hay dudas, comentarios, pues ahí está el chat. Silvia va a estar observando si hay alguna persona que tiene alguna duda y así. Y si no, pues nos levantan la mano para poder saber si hay dudas. Pero como les decía, la idea es que originalmente las dudas que tengamos las vamos a hacer en la primera parte de citas, hacemos un corte ahí para dudas y comentarios. Por ahora vamos a empezar entonces viendo este video donde vamos a trabajar por qué es importante citar y referenciar. Muy bien. Sí les aconsejo que suba un poquito el volumen porque se oye un poquito bajito. Entonces, Dice el portal IHAO en español que la importancia de referenciar adecuadamente nuestros trabajos es por 4 razones fundamentales. La razón más importante por la que debes referenciar la bibliografía utilizada para elaborar tus tareas es para evitar el plagio. El plagio es un sinónimo de robo y puede resultar en reprobar una materia si se descubre. Además, no hay que olvidar el hecho de que en la actualidad los escritores y generadores de contenido están protegidos por los derechos de autor y de propiedad intelectual, por lo que omitir una referencia puede considerarse como perjudicial para el autor y hacer que éste exija de manera legal compensación económica por los daños provocados. La segunda razón es por ética personal. Ser una persona de integridad, con una alta moral, es importante en todas las áreas de la vida, incluyendo hasta en algo tan básico como un trabajo escolar. Recuerda que los autores trabajaron durante mucho tiempo y se esforzaron para hacer su artículo. No reconocerlo puede hablar muy mal de ti y de tu trabajo.
La tercera razón por la cual debes referenciar tus trabajos es porque esto te proporciona credibilidad. Al proporcionar información externa, los lectores de tu trabajo saben que has hecho tu investigación y que te estás convirtiendo en un experto en el tema. Reunir las opiniones de expertos y encontrar estadísticas, estudios para apoyar tu trabajo, añade autoridad y hace que los lectores confíen en tu trabajo y en las conclusiones que emites. Y por último, por el hecho de que el formato de tu trabajo también se califica. Este es un punto ponderable dentro de la evaluación de tus tareas, y cuando no lo cumples, esto puede afectar tu calificación y obviamente te impedirá alcanzar la puntuación máxima. Así que ahora ya sabes cuál es la importancia de referenciar correctamente en tus trabajos. Espero tus tareas y te deseo un excelente curso. Hasta luego. Bueno, entonces este taller, como les decía, pretende desarrollar estos aspectos de citación y referencia, y como vimos ahora en este pequeño video muy sencillo, lo que se pretendía resaltar es por qué es importante citar. A veces decimos, bueno, pero si mis opiniones son importantes y he estado trabajando todo este tiempo buscando material y demás, pues sí, pero como lo decía el video, es muy importante para cualquier trabajo académico fundamentar las ideas, porque es un trabajo que requiere rigurosidad científica y rigurosidad académica. En ese sentido, es importante entonces recordar que si para nosotros que estamos haciendo un trabajo, digamos, para un curso o así, hemos estado haciendo esfuerzos, hemos estado buscando información, imagínense para un autor, ¿verdad? ¿Cuánto le demanda el desarrollo de sus ideas? Por eso es parte importante el reconocimiento que hagamos para ese autor, y ese reconocimiento lo hacemos a la hora de citar, a la hora de fundamentar. Yo quisiera saber si me escuchan, porque no estoy segura si me están escuchando. Sí, la escuchamos, Jenny, perfecto. Ok. Mari, ¿puedes pasar la pantalla, por favor? Ok, entonces, como les decía, toda esta información académica debe ser debidamente fundamentada, y para tener ese rango de rigurosidad y objetividad requiere esa fundamentación. Y en el caso de nosotros, en el caso de posgrado, o en el caso de la Escuela de Ciencias de la Educación, hay una forma de realizar esa fundamentación. Hay un sistema, y en este caso estamos basados en el manual de APA, que es, bueno, este es el manual que estamos usando actualmente. Y la información que vamos a presentarles en este momento, en esta presentación, está basada en esta información. Mari, ¿lo pasas, por favor? Muy bien. Como les decía, además de identificar y reconocer a las fuentes que estamos usando, también eso le da calidad a nuestro trabajo, porque le da, como les decía, rigurosidad y objetividad a nuestros documentos académicos que estamos elaborando en nuestra formación. Y además nos permiten ampliar, fundamentar, contrastar la información con estudios que han venido haciendo otras personas. Entonces, eso le da profundidad a nuestro trabajo. Por eso es que es importante citar. No solo se cita porque pues así lo pide la universidad. Tiene un sentido y una argumentación lógica. Bien, seguimos, Mari. Pasás, por favor. Okay. También usamos normas APA porque eso nos permite identificar las referencias que consultamos, porque si no identificamos no podemos discernir que si yo fui el que escribí esto o fue otro autor. Entonces es importante señalar quiénes fueron los que escribieron la información que nosotros estamos utilizando en nuestro trabajo. Y como les decía, además eso nos permite profundizar, en este caso, digamos, ampliar la información, profundizar ideas, contrastar ideas, incluso darse cuenta que una idea puede refutarse, por ejemplo, todo eso con información de otras fuentes que vamos nosotros citando. Y como les decía, en el caso de nosotros, hay una normalización de la presentación de las citas y referencias, en este caso es APA. Y esa rigurosidad de la que ya les hablaba. Entonces, esas son como las ideas más importantes por las cuales nosotros debemos usar
un sistema de referenciación adecuado. Y como les decía, en este caso, para nosotros en la Escuela de Educación y en el sistema de estudios de posgrado, pues utilizamos APA. Continuamos, por favor. Ok, entonces, una vez claros por qué es importante citar, aunque pues, me imagino que todos lo tenemos claro, pero es importante recordarlo, vamos a ver entonces cómo citamos la información. En el caso de APA, tenemos dos tipos de citación. Uno, cita textual, también le pueden decir cita directa, por ejemplo, o cita contextual o parafraseo o cita indirecta. Pero APA le llama cita textual y cita contextual o parafraseo. Vamos a ver entonces estos tipos de citas. Las citas textuales básicamente es una copia literal de un texto, ¿verdad? Que está escrito por otro autor, diferente a nosotros que estamos haciendo, digamos, nuestro trabajo. Y pues la idea es fundamentar lo que estamos escribiendo con argumentos determinados y ojalá que sea un argumento y una identificación de cita de buena calidad. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, la cita textual es una copia literal, un fragmento literal copiado de otro texto, de otro autor. Y la cita contextual es un resumen breve, es una pequeña síntesis de una parte de lo que estamos leyendo o de las ideas principales que necesitamos trabajar. Esas son las dos formas de citar, pero cada una de ellas tiene su caracterización. Vamos a ir viendo. Pasamos. Ok, entonces aquí tenemos, estos cuadritos nos van a decir el tipo de cita, qué tiene cada cita y un ejemplo como para irnos guiando. Entonces vamos a empezar con la cita textual que tiene dos formas. Cuando una cita tiene 40 palabras o menos, 40 palabras inclusive o menos, entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner, para identificar la cita, primero la voy a encerrar entre comillas, dobles, ¿ok? Y la voy a citar exactamente tal cual está. Y además de eso, esa es la cita en sí. Pero voy a identificar la fuente. ¿Qué necesito para identificar la fuente? Voy a poner entre paréntesis el primer apellido de la persona autor que lo escribió, seguido por una coma, el año de publicación del documento que estoy utilizando, seguido por una coma y el número de página, pero se pone P, minúscula, punto, espacio y el número de página de donde obtuvimos el fragmento que estamos citando. Aquí tenemos el ejemplo. Podemos jugar con los elementos de identificación de la fuente en la redacción. Como vemos aquí, yo les dije paréntesis, autor, coma, año, coma, P, punto y número de página y cerramos paréntesis. Pero aquí podemos jugar, como ven, con los elementos. Quiere decir que están todos los elementos, pero los puedo mezclar en la redacción, que queden bien redactados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos de tal manera, ahí está el autor, ponemos entre paréntesis el año, la cita que está entre comillas dobles, y luego ponemos al final otro paréntesis con el número de página, como ya les había indicado. El punto final se pone después del paréntesis en el caso de una cita corta, que es esta que estamos viendo. Entonces, esta es la forma de hacer una cita corta de textual de 40 palabras o menos. Cualquier cosa, aquí pusimos también el lugar exacto de donde está en el manual APA, cómo se hace esta cita, para que de una vez, si necesitan ir a buscarlo, por si acaso, para que lo recuerden, ahí está, para que lo extraigan directamente del manual. Todo eso lo van a encontrar ahí siempre. Y después nosotros les vamos a dar un documento de referencia con justamente estos aspectos, cada uno de las formas de citar y de las referencias y el número de página donde lo pueden ver en Manual APA para que no se pierdan y puedan hacer su citación de la mejor forma. Muy bien. Entonces, esta es cita corta, ¿ok? La cita más larga, que es de más de 40 palabras, o sea, de 41 en adelante, también es un fragmento copiado literalmente. Pero esta no se va a poner entre comillas dobles, esta no, sino que vamos a ponerlo en un párrafo nuevo, veníamos redactando y vamos a poner un párrafo nuevo y vamos a ponerlo 2,54 en el margen izquierdo. Entonces vamos a verlo como tirado a la derecha, por decirlo de alguna forma. Toda la frase que copiamos se va a ver así. Esa es la forma en que lo vamos a usar. Y
la identificación de la fuente es exactamente igual que en la anterior. Entre paréntesis, el apellido, coma, el año, coma, IP, punto, espacio. También pueden ver aquí cómo podemos jugar o insertar en la redacción el apellido, por ejemplo. Todo depende. La idea es que quede bien redactado. Aquí lo podemos entender bien. Al respecto, Pérez, y entre paréntesis 2002 refiere, se vería muy raro si yo pusiera Pérez, 2002 sin paréntesis. Entonces tengo que tener el cuidado de que quede bien redactado, que lo enlace bien en la redacción. Y ahí se ve bien. Porque si, por ejemplo, yo digo, es importante fomentar el uso del arte en educación y pongo ya párrafo aparte y pongo la cita, se vería muy cortada la redacción. Ahí es donde tenemos que tener el cuidado de redactar y usar los elementos que identifican la cita dentro de esa redacción, sin olvidarnos de ninguno de ellos. Un detalle importante en este tipo de citas es que vean el punto final está antes del paréntesis, en el caso de la cita larga. En el caso de la cita corta no está después, pero en este caso va antes. Ese es un detalle importante que no debemos olvidar. Y después tenemos las citas contextuales, que como les decía ya no es una copia textual, ¿verdad? No es una copia del fragmento, sino una síntesis. Por ejemplo, yo estoy revisando X información y encuentro que la información que me interesa citar está en 3 páginas diferentes. Entonces no puedo hacer una cita tan larga. Entonces luego ¿qué hago? Es que con mis propias palabras yo resumo esa información. No es que cojo 3 palabras y cambio una, no. Es con mis palabras. Ese es el detalle, porque si no eso ya es una especie de plagio, ¿verdad? Entonces tengo que tener cuidado. Con mis propias palabras sintetizo esa información y la voy a identificar la fuente. En este caso voy a usar, entre paréntesis, el autor, coma y el año. ¿Ok? No lleva comillas y tampoco lleva el número de página. Ahora, APA nos dice, ahí en donde ustedes están viendo, la página 71, apartado 6,04, nos dice que puede ser recomendable, podría ser que se use el número de página. Entonces, eso va a depender mucho de varias cosas. Dices que se recomienda mucho si, por ejemplo, yo estoy citando a un autor dentro de otro autor. Ese tipo de citas ya lo vamos a ver. Eso es una recomendación. Pero se puede usar, también eso depende mucho del profesor. Si el profesor considera que es importante que usemos el número de página en un parafraseo, él nos lo hará saber o le preguntamos y entonces lo haremos así. Pero en general, esa es la forma de citar. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de cita que hay. Entonces, básicamente, resumo, cita menos de 40 palabras, entre comillas, entre paréntesis, autor, coma, año de publicación de lo que estamos citando, coma, número de página con P punto espacio y cierro paréntesis y pongo punto final. En más de 40 palabras, la cita va en espacio aparte, párrafo aparte, 2,54 a la izquierda al margen. Y otra vez, identificación de la fuente, autor, coma, año, P punto. Y el punto final va antes del paréntesis. Y en el caso de las citas contextuales, que son resúmenes de esa información, lleva el autor, coma, el año, entre paréntesis. Entonces, esas son las formas de citar. Pero todo muy bien hasta aquí. El tema es que para identificar las fuentes tenemos muchos tipos de fuentes. Esa es una clave en APA. En APA necesitamos saber qué tipo de fuente estamos usando. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Porque depende de la fuente, así es como vamos a elaborar nuestra referencia. Y también parte de la cita. Por ejemplo, aquí vamos a ver diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar para poder hacer la citación de esa fuente en cada una de las citas. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo y me estoy encontrando, no sé, un artículo científico sobre X tema y ese artículo está escrito por, como dice aquí, Díaz y Marín, son 2 autores. Entonces, ¿qué hago? ¿Pongo solo a uno? ¿Pongo solo a los 2? Bueno, APA nos dice que en el caso de que sean 2 autores, se ponen los 2 autores siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Que, por ejemplo, yo en la página 3 de mi documento que estoy elaborando, de mi proyecto, por ejemplo, usé a Díaz y Marín y en la página 15 vuelvo a usarlo. Entonces, vuelvo a poner Díaz y Marín. Igual, si es una cita textual corta, como este caso del ejemplo, entre comilla doble y lo que hablamos hace un momento, para no reiterarlo. Si ya es una cita contextual, entonces Díaz y Marín, 2016. ¿Ok? Eso en el caso de 2 autores. Si son de 3 a 5 autores, la primera vez que lo cito,
voy a ponerlos a todos, como señala a la par, Castro, coma de la Torre, coma Morán y la. Esto en el caso de la primera. Si lo vuelvo a usar más adelante, voy a usarlo de la forma que aparece debajo, Castro et al. Punto y coma. Eso no es un punto y coma. Eso es un punto que corresponde al Castro et al, que es como Castro y el resto, o Castro y los demás en latín. Entonces punto, y después sigue la coma, y después sigue, por eso no se vale poner punto y coma, ¿verdad? En el teclado punto y coma, sino el punto y después la coma. ¿Ok? Ese es un detalle. En el caso de 3 a 5 autores. Pero si son más de 6 autores los que vamos a usar, entonces siempre se indica el primer autor. En este caso, el ejemplo que estamos viendo ahí, Montero et al, punto, coma, año y en el caso de cita textual, el número de página. Hay un detalle con este. Si, por ejemplo, yo voy a usar en mi proyecto, que digamos que estoy trabajando, este señor Montero, digamos que Montero escribe, es especialista en el tema y escribe varios documentos, ¿ok? Uno lo escribió con 3 autores y el otro lo escribió con 3 o 5 autores. Los mismos 3 autores más otros 6 más, digamos, no sé, por decir algo, por poner un ejemplo. Yo necesito diferenciarlos porque si yo pongo Montero et al 1996, va a creerse que estoy, y cité varios documentos de él, de ese año que escribió, va a parecer que es la misma obra siempre, y no es así, ¿ok? Entonces, yo necesito escribir los nombres, los apellidos de los autores hasta que se note la diferencia. Se note que son 2 documentos diferentes si fuera del caso que vamos a usar varios documentos de este autor, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, el primero es Montero et al, pero el segundo dice Montero Pérez Pineda et al, año 96. Aquí tenemos una diferencia en el otro, Montero Pérez, y ahí cambia, Salas. Entonces ya yo puedo ver, son 2 documentos diferentes que se hicieron ese mismo año, escritos, bueno, por varios autores, pero por Montero, que es el que aparece primero. ¿Okay? Entonces, ese es un detalle importante en este caso. Entonces, para que tomemos en cuenta ese aspecto. Seguimos. Ok, a veces estamos trabajando en nuestro documento y encontramos que hay argumentos muy importantes que escribió el autor en un libro A, en un artículo en otro, en una tesis en otro, en una página web en otro lado. Son como los mismos argumentos. Y a mí me interesa reforzar, de evidenciar que lo que yo estoy diciendo ha sido dicho por muchos autores. Entonces, a mí me interesa que eso quede escrito, que se vea que la idea que yo estoy diciendo es tan importante que muchos autores ya la han señalado. Entonces, o han señalado la importancia de cierta cosa, ¿verdad? Eso depende. Entonces, yo puedo demostrar eso, puedo evidenciarlo con APA. ¿Cómo lo hago? Cuando me refiero a distintas fuentes relativas a una idea. Voy a poner a todos esos autores el año, hago una síntesis de esa información y luego ya entre paréntesis pongo a esos autores. Y los diferencio, bueno, les pongo el año y los diferencio por punto y coma. Aquí sí es punto y coma. Entonces, veamos, aquí la idea que yo estaba fundamentando fue ya señalada por Angulo. Tenemos aquí, Angulo es un autor, Romero es otro documento, Saavedra y Álamos es otro. Entonces aquí tenemos 3 autores. Entonces yo puedo poner más, pero cada uno diferenciado por punto y coma. Hay algo muy importante que quiero usar para señalar, aprovechándome de este ejemplo. Veamos los últimos autores. Dice Saavedra y Álamos, porque aquí dice que se deben poner en orden alfabético. ¿Ok? Está Alan, Romero, Saavedra, pero Álamos no debería ser primero. Bueno, pues debería ser, pero nosotros tenemos que respetar el orden en que los autores publicaron, el orden de los autores. ¿Por qué? Por alguna razón ellos lo hicieron así. Puede ser porque, puede ser varias. Se me ocurre, por ejemplo, que Saavedra escribió este artículo un poco más, lo trabajó más que Álamos, por ejemplo. Esa es una razón. Entonces, por eso el autor dijo, no, primero va a ir usted aunque su apellido sea después del mío. O puede ser que Saavedra sea autoridad en el tema y entonces por reconocimiento le ceden ese espacio. O puede ser también por una cuestión mercadotécnica, porque es una persona que es más conocida, entonces es mejor que vaya de primero porque así va a aparecer de primero en las bases de datos. Entonces, esas son algunas, pueden haber más. El tema es
independientemente de la razón, que debemos respetar. Si ellos lo escribieron de esa forma, así nosotros vamos a escribirlos a la hora de citarlos igual. ¿Ok? Entonces, esa es otra cuestión que podemos encontrarnos cuando vamos a identificar citas. También puede ser, por ejemplo, que yo estoy escribiendo un marco teórico. Y en ese marco teórico, dentro de ese marco teórico, buscando información, me encuentro una tesis. Entonces, qué sé yo, esa tesis la estaba escribiendo Juan. La escribió Juan. Pero Juan está desarrollando una idea que a mí me interesa mucho. Pero cuando estoy leyendo lo que él está diciendo, resulta que él usa una cita muy importante, pero no es de Juan, sino de otro autor. Él lo citó a ese otro autor ahí, es Mario. Entonces, yo puedo usar esa cita también, pero señalo. Y explico en mi documento que estoy usando a Mario citado por Juan. ¿Ok? ¿Cuál es la fuente primaria en este caso? Es Juan, porque fue la fuente que yo encontré. ¿Ok? Entonces voy a decir, como está aquí el ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo dice, para el abordaje de estos temas es necesario considerar todas las formas de expresión y ideas no textuales. Álvarez, como se citó en Jiménez, o Álvarez citado por Jiménez, año, ¿verdad? Porque no es una cita textual. Si fuera cita textual, ponemos el número de página de donde escribió el autor que estamos citando. Sí es importante aquí resaltar que en las referencias voy a citar solo la fuente primaria. En este caso, el ejemplo que les ponía, yo estaba usando a Juan, entonces mi fuente primaria es Juan. Entonces, esa es otra cosa que puede pasar cuando estoy identificando citas y haciendo la elaboración de las fuentes, de las citas, identificando las fuentes. También puede pasar, otro ejemplo, es que yo estoy buscando información y, qué sé yo, se me ocurre que la información que necesito está, por ejemplo, en la página de la UNESCO y quiero citar la página de la UNESCO, y la voy a hacer una cita textual. Pero, pues yo les vengo diciendo que se usa número de página y en la página web no hay número de página. Bueno, entonces no hay ningún problema. Yo puedo usar la cita exactamente igual, con comillas dobles, identificando el autor, el año, y no voy a usar número de página, pero voy a usar número de párrafo. Entonces, desde el primer párrafo cuento, párrafo por párrafo, hasta el número de donde saqué la cita y pongo entonces el número de párrafo que era. En este caso es el párrafo 2 en este ejemplo. Y pongo par, que es, bueno, la parte, el prefijo de párrafo, digámoslo así. Entonces, así es como lo vamos a identificar. Bueno, en este caso, por ejemplo, UNESCO no es un autor, una persona, es un autor corporativo, una organización. También puede respaldar documentos. Entonces, por ejemplo, documentos del ministerio o de algún ministerio, de una organización no gubernamental, de una municipalidad, etcétera. Entonces, yo puedo citarlos, no hay ningún problema, solo que obviamente voy a citar con el nombre de esa organización. Vamos a ver, entonces, si yo voy a citar un documento por primera vez en mi artículo que está escrito por una organización, voy a poner el nombre completo de la organización. Veamos el ejemplo. Dice Universidad Estatal a Distancia, ahí está el nombre del documento. Y luego entre paréntesis cuadrados o corchetes, las siglas, ¿ok? El año, y en este caso PP punto, porque la parte que saqué estaba entre la página 10 y la 11, entonces pongo PP punto, ¿ok? Eso en la primera vez que cito, pero digamos que yo más adelante voy a citar otra vez el reglamento. Entonces ya no voy a escribir, como dice abajo, más abajo, no voy a escribir todo el nombre de la Universidad Estatal de Distancia, sino que ahora solo uso las siglas. Siglas, coma, año, coma, número de página, ¿ok? Que conste que sí es el mismo documento. Si yo estoy citando aquí el reglamento general y más adelante voy a citar otra vez a la UNED, pero voy a citar el reglamento de profesores, por ejemplo, tengo que volver a poner Universidad Estatal de Distancia y demás. Ahí hay otro ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, paréntesis cuadrado, CEP, año. Y más abajo, en el último renglón de esta filmina, ya tenemos solamente las siglas. 1995, así de la segunda vez que lo citamos en adelante. Si solo lo citamos una vez, pues ponemos todo, como lo señalamos anteriormente. Entonces, esto es para hacer citas de autores corporativos, de organizaciones o grupos de personas que ya están asociados. Seguimos. Muy bien. Puede suceder que vamos a usar un documento que no tenga autor.
que no tenga ni autor corporativo ni autor, que no es lo más recomendable, ¿verdad? Que sabemos que entre más fidedigna sea la información y más clara sea la información y más información tengamos de quien escribe, de la fuente, es mejor. Pero bueno, si sucediera esto, entonces, ¿qué hacemos? En vez del nombre del autor, vamos a poner el nombre, el título del documento que estamos usando en sustitución del nombre del autor. Y muy importante esto. Si es un título de un artículo, un capítulo, una página de internet, vamos a usar comillas dobles, como el ejemplo de educación emocional. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de fuentes. Y si fuera una revista científica, un libro completo, un folleto, un informe, entonces se coloca en cursiva, como el segundo ejemplo que ustedes están viendo allí. Eso es para cuando no hay autor. Noten entonces que ya en la lista de referencias se va a organizar esa información por la primera palabra significativa. Por ejemplo, aquí podría llamarse, en el primer ejemplo, la educación emocional, pero no lo vamos a organizar en las referencias por la L, sino por la E, porque es la primera palabra significativa, ¿ok? En el caso del libro también, College Bound, entonces con la C. Eso en el caso sin autor, también podríamos encontrar que también no es lo más recomendable, pero en el caso de que fuera que no tiene ya ni autor ni título, entonces vamos a usar la palabra anónimo. Entonces, seguido por el año y el número de páginas si es una cita textual. Pero como les decía, esto le resta un poco de rigurosidad a nuestro trabajo. Vamos a tratar de que estos tipos de documentos pues no se utilicen, pero esa es la idea. También puede ser, por ejemplo, que yo haya encontrado un autor, un especialista y le haya escrito por correo y él le haya hecho algunas preguntas y él me haya contestado. Y esa información resulta importante para el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Lo puedo citar? Sí, lo puedo citar. Esto sería una comunicación personal. ¿Qué tipo de comunicaciones personales? Bueno, ahí las que ustedes pueden ver ahí, cartas, memorándum, notas, manuales, conversaciones telefónicas, mensajes electrónicos, discusiones en grupo, foros, que tal vez alguien escribió algo importante, lo puedo señalar, etcétera. Entonces, eso es muy importante. No se cita en la lista de referencias, eso sí. Pero se van a indicar las iniciales y el apellido de la persona y la fecha lo más exacto posible de cuándo se obtuvo esa información. Digamos que era un correo, entonces ahí va a ser José Manuel Cascante, j.m.cascante, coma, la comunicación personal y el momento más exacto que se puede de cuándo se obtuvo esa información. Entonces igual si es cita textual la pongo entre comillas y si es cita contextual pues entonces así. Como ya hemos señalado. Eso en el caso de las comunicaciones personales. Seguimos. Ok, algunas cosas importantes en estos casos. Por ejemplo, a veces nos preguntan, pero ¿qué hacemos si la cita, por ejemplo, tenía un error? Decía, había con V, por ejemplo. Entonces, obviamente mi profesor me va a bajar puntos si tiene faltas ortográficas, ¿no? Digamos, por decir un ejemplo. Entonces, yo voy a colocar entre paréntesis cuadrados esta palabra SIC en cursiva y entre corchetes a la pura parte de la velocidad. La parte de ahí había con V, pongo esto y ya continúo la cita, ¿ok? Bueno, también hay esta información que también la colocamos porque nos la han preguntado mucho. Cuando se usan tablas, también las tablas deben numerarse desde la primera tabla, número 1, 2, etc. No se utilizan letras ni nada de eso, sino números. Y no dejo solamente, digamos, no pongo la tabla y no la explico. Yo debo interpretar la tabla, la estoy poniendo ahí por alguna razón. Entonces no la dejo solo ahí, sino que en esta tabla se puede ver no sé qué, se contrasta con tal información, lo que sea. Me voy a referir a ella por el número de tabla que le corresponde, ¿verdad? Y vamos a citarlo como dice ahí. En esta parte, como dice el recuperado de, en la fuente. Y en la fuente vamos a ver entonces cómo se coloca, ¿verdad? Si es fuente de internet, si es periódico o si es libro. Depende de del tipo de fuente que sea. Le ponemos esto de la nota ahí abajo. Siempre debe aparecer ahí. A veces puede ser que sea una síntesis, una tabla que hace una síntesis de una información, entonces igual información sintetizada, información propia basada en, ¿verdad?
y ahí ponemos la información. También eso es importante, porque a veces solo ponemos información propia. No, eso venía de algún lugar y vamos a identificarlo. ¿Ok? Ahí podemos ver también, hay un poquito más se amplía un poco más de información en la página 130 del manual APA en el apartado tablas. Como ya les había dicho, ahí está la información para que vayan directamente a la fuente y puedan elaborar sus citas, y en este caso sus tablas, de la forma que el manual nos indica. Seguimos. Bueno, aquí podemos ver también figuras. ¿A qué se refiere con figuras APA? Bueno, gráficos, diagramas, mapas, dibujos, fotografías. Todo eso está ahí, también lo van a poder ver en la página 152. Entonces igual se enumera con números arábigos, o los que conocemos, ni letras ni demás. Y también, según el tipo de fuente que sea, vamos a colocarlo de esta forma, en la parte de abajo de la figura. Igual, si es una elaboración, una síntesis propia, vamos a colocar síntesis propia basada en, y ponemos toda esa información. Si fuera, por ejemplo, un diagrama, un mapa, por ejemplo, un mapa conceptual, así. Entonces, ese es también otro detalle importante a la hora de elaborar figuras, que son todas esas que están contenidas allí. Eso es lo que APA llama figuras. Seguimos. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con la parte de, hay más información sobre identificación de fuentes, sobre todo, porque las citas textuales y las contextuales, pues es muy sencillo de identificar cómo se elaboran, pero encontramos tanto tipo de cita. Hay muchas más, pero esas son como las más usadas y las que más nos han preguntado en estos talleres, por eso las hemos ido incorporando aquí. Entonces, ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Recuerden que lo pueden escribir en el chat o levantar la manita para que les demos la palabra. Bueno, también aquí tenemos algunos profesores. No sé si también los profesores quieren hacer algún comentario sobre el trabajo que han venido haciendo, alguna cosa que quieran reforzar. Este es su espacio también. Entonces, adelante. Dame un momentito, Ginny. Ah, sí. Dame un Disculpe. momentito. No, dame un momentito y ya le damos la palabra a don Rafael para que nos haga un comentario. Un momentito, don Rafael. Mientras tanto voy a contestar una pregunta aquí que Paula Solís nos pregunta si el espacio de las citas de más de 40 es doble. Eso no dice APA. APA no señala que el espacio de más de 40 sea doble. No señala eso. No nos da esa especificación. En cuanto al espaciado, no. ¿Se deja margen en cada párrafo? Yaxinia, ¿en qué sentido? ¿Estamos hablando de la cita o en el escrito en sí? Porque depende, digamos, si estamos hablando del escrito en sí, eso ya no es citación, eso ya es, ay, se me acabó la palabra, formato. Y entonces el formato ya eso nos lo van a decir en los cursos, o no sé si, yo no sé si la maestría tiene un formato definido para los documentos que ustedes elaboran. Entonces, esa parte es formato. El único información que nos da APA, en este caso sobre las citas y el margen, es el de la cita larga. Es el único. Ah, bien, nos dice doña Beatriz que sí, se cuenta con un formato. Entonces, ustedes deben ya respetar ese formato, ¿verdad? Y yo no sé, también, nosotros aquí hablamos de tablas y figuras. Normalmente las tablas y figuras no son parte de la citación de APA, sino también se usan en formato. No sé, en el caso de posgrado, si ya tiene una forma de hacer las citas y figuras. En ese caso tendrían que apegarse a eso, ¿verdad? Pero en el caso del margen, sí, eso es formato y eso depende de lo que se les diga. ¿Ok? Ok, perfecto. En el caso de las citas de un autor dentro de otro autor, se utiliza solamente el formato contextual o se puede hacer una cita textual. Sí se puede hacer una cita textual exactamente igual. Si es una cita corta, con comillas dobles, y se pone en ese caso, digamos que hubiera sido el ejemplo que pusimos, Montero et al. Y si sabemos que vamos a tener muchos artículos de Montero, entonces hacemos la diferenciación hasta que aparezca, que se vea la diferencia de que es un escrito diferente del otro documento. Y si es el caso contextual, y si es el caso cita textual larga, igual, 2,54 margen izquierdo,
en párrafo aparte, identificando como autor, año y número de página. Y si es cita contextual, pues hacemos la síntesis y ponemos también, como ya les señalé. Sí, sí se puede. En cualquiera de todos los casos, con más de 6 autores, claro que se puede usar cita de cualquiera de los tipos, teniendo ese cuidado que señalamos ahora. Creo que le contesté a Valeria, no sé si hay alguna otra cosa. Al parafrasear, ¿se utiliza parafraseando? No, no necesariamente ya existe. Tengo que usar parafraseando. Puedo decir, en relación con lo que señala fulano de tal, ya hago la cita y ahí pongo el autor y el año. Puedo decirlo así. ¿Qué más? Don Rafael, ¿ya puede hacer su intervención? Hola, ¿qué tal? Hola. Primero de todo, felicitarles también y al posgrado y a la dirección por este espacio. Yo nada más quería decirles un asunto que me agrada mucho, que ustedes iniciaran la presentación con el manual, ¿verdad?, original en términos de lo que, no porque sea Biblia ni nada, sino que esto yo se lo digo a los estudiantes, yo tengo la colección aquí de todos los APAs que han salido, ¿verdad?, desde hace muchos añillos ahí. Inclusive que me encanta esta nueva versión, esta es la 2020 que usted mencionaba en inglés, pero el punto es el siguiente, me gusta eso porque el mensaje a los estudiantes que estoy trabajando con ellos y los colegas que están en Honduras es que también las universidades hacen adaptaciones y esto para mí es crucial en un sentido. Usted habló de tablas, que la traducción literal es tables, que viene de acá. Entonces, cuando en ocasiones, y aquí tengo el manual de Jensi Campos a la par mía, donde realmente, por ejemplo, tenemos table 1, todo listo, y ya llega el queque cocinado que hay que todavía ahí freírlo un poquito a la lectura. Entonces, por un lado ahí, tuve una devolución de un trabajo completamente todo, donde solamente teníamos que quitar tabla por cuadro. A mí me gustaría ver su elaboración al respecto. Bueno, no importa, nos devolvieron el trabajo, ya todo corregido, pura vida, porque table no se usa, ¿de acuerdo? Entonces estos manuales, para que veamos también y ser flexibles, no es una crítica ni nada, sino que lo pongo en la mesa de discusión, o es table o es cuadro. Bueno, hay ciertas escuelas, entonces de ahora en adelante yo para curarme en salud y también con los colegas que están esta tarde, es mejor ver cuál es también el estándar de adaptación que cada... ¿Por qué? Porque normalmente un lector, aparte de llevar esto, también lleva una noción dentro de su cerebro, dentro de su neurociencia, dentro de su corazón, de cuáles son los lentes paradigmáticos para evaluar esto. Y ahí a veces se hace un colocho, decía mi tata. Entonces esa parte es muy importante, creo yo. Y porque al final te soy honesto, yo en lo personal, no porque me precise ser evaluado, yo no cambiaría, yo no lo hubiera cambiado, porque es bastante complejo, especialmente cuando estás hablando de un trabajo cuántico con unas 100 tablas que hay que volverlas a cuadros. Y bueno, no me volvió a pasar, entonces me llamó la atención que usted nos ponga el ejemplo de table para decir la razón ahí. Y lo último, con referente al uso del punto en los paréntesis. También hay muchas variaciones al respecto, porque a veces también yo patino por cuando mejor me voy al manual, porque cuando es párrafo, etcétera, lo pusiste ahí y el punto después, sin punto después, y ahí hay variaciones, ¿cierto o no? Gracias por la oportunidad. Mucho gusto, don Rafael. Bueno, vean, nosotros nos estamos apegando a lo que dice el manual. Aquí no es lo que dice ni Ginny, ni Maricruz, ni Silvia, es lo que dice el manual. Nos estamos yendo directo al manual. Exactamente, el manual dice tablas y pusimos tablas porque nos dijeron, nos apegamos al manual. Entonces, ahora, ya si yo quisiera discutir con ustedes si tablas o cuadros, mejor lo podemos hacer por aparte, porque por supuesto que también tengo mi argumentación, pero es tablas, ¿verdad? Lo que dice el manual es tablas y pues así es como lo estamos brindando. E incluso, no sé si Mari puede ir a la slide donde estamos viendo la transparencia de la filmina, donde está tablas, para que veamos el número, para que vean exactamente el lugar de donde lo sacamos. O sea, lo sacamos exactamente así, de ahí. Vamos a ver. Nosotros quisimos hacerlo así justamente por eso. Ya si, digamos, si entre los docentes o en el posgrado especial quieren usar o hacen una excepción de usarlo diferente, pues ya
eso es otra cosa, pero el manual dice en la página 130, el apartado se llama tablas y la página donde está esa información se llama tablas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual estamos usando eso. Igual en el otro caso también, o sea, nosotros estamos usándolo así. Hay un detalle muy importante porque usted citaba el libro de doña Jency. Lo que pasa es que ese libro, hay una cuestión, en formato no se apega a APA. En formato, ahí hay otro tipo de información, en el capítulo 6, si no me equivoco, de cómo se enumeran y se trabajan las tablas, ¿verdad? Entonces, en el caso de los que están haciendo licenciatura, ahí sí tienen que usar la información que está ahí. Por eso le digo, o sea, nos apegamos a lo que hay. En este caso, nosotros solamente estamos trabajando el manual, tercera edición en español, sexta en inglés, y sí, corresponde a Table, claro, por supuesto, y es así. Entonces, Ginny, ¿me escuchas? Sí. Ok, está en la pantalla, es la página 130 en el apartado de tablas. Sí, eso es lo que les señalaba yo al grupo. Entonces, gracias, Marita. Sí, ahí. Entonces, esa es la forma de hacerlo en el caso del manual y pues nosotros nos estamos apegando estrictamente al manual, tanto así que si usted va a la página 130, así lo va a encontrar, ¿verdad? No sé si, don Rafael. Bueno, sí, ya, ese es un detalle de lo que nos dice don Rafael, de que los trabajos pasan a la escuela y usan cuadros. Ese es un detalle ya importante que ya hemos conversado también de que se están haciendo algunas variaciones. Entonces, bueno, yo creo que la escuela es la que tiene que organizarse y tomar decisiones en ese caso. Si quieren usar cuadros o lo que sea, ya eso es una decisión de la escuela. A nosotros nos han dicho, la escuela se apega a APA y estamos haciendo este taller con base en eso. Tienen toda la razón, pero queremos hacer esa aclaración, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna duda? Ahí veo que Edith dice en el documento guía para TFG del CEP, páginas 10 y 11, formato. Me imagino que es algo de lo que se estaba comentando hace un momento. Ah, sí, me imagino que ellos venían hablando, doña Beatriz ha hablado del documento del CEP de que sí se apegan ahí y ahí está. Entonces en la página 10 y 11 es donde ustedes pueden encontrar el formato que se usa. Entonces, ahí indica espacios. Ajá, es correcto. Perfecto. Entonces, yo no tengo ese documento a mano, pero entonces es muy importante lo que nos señala Edith. Ahí sí está indicado en espacios, ¿ok? Entonces, o sea, nos apegamos en este caso, entonces, APA, el CEP se apega a APA, pero en cuestión de formato, vamos a consultar entonces el documento que tiene la guía para TFG del CEP. ¿Ok? Entonces, tengamos claro que hay dos documentos para basarnos para hacer los escritos. ¿Ok? Entonces, en el caso de ustedes, tienen que tener mucho ese cuidado. ¿Ok? Entonces, esa información que les dimos es para manual APA, pero en el caso de ustedes, apéguense a esa información que Edith nos acaba de referenciar y de doña Beatriz también. ¿Alguna otra cuestión, duda, comentario? Creo que estamos. No veo manitas y en el chat no veo más consultas por el momento. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Esta es una práctica muy, muy pequeñita. La práctica tiene varios ejercicios, pero nosotros vamos a hacer solamente algunos. Maricruz les va a poner un enlace en el chat. Mari, les pones el enlace. Gracias. Ustedes pueden ir a ese enlace, espero que puedan ir, y este es un ejercicio que vamos a hacer entre todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De todas maneras, ustedes pueden ir al enlace a hacer el ejercicio ustedes, pero además lo vamos a ver en pantalla, siempre lo vamos a estar viendo en pantalla. La idea entonces es, este pequeño ejercicio, vamos a llenar las citas, ya vamos a entrar de lleno a cómo hacerlo. Y después de hacer un par de ejercicios de citación, vamos a pedirle a alguno de ustedes, Silvia se va a encargar de solicitarle a alguno de ustedes, que nos diga cómo lo llenó para ver cómo nos fue. Sí hay varias maneras de llenarlo, ¿verdad? Porque puedo jugar con la información, pero aquí vamos a ver algunas diferencias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Está la cita textual y hay unos cuadritos. Entonces, usted en el cuadrito va a escribir la información que usted considera que va después de haber visto el trabajo que acabamos de presentar. Para poder llenar esos cuadros, debajo de la cita dice información adicional. Ahí está la información que usted requiere. A lo mejor hay más. Eso usted lo verá. La información que usted requiere para llenar esos cuadros. Vamos a hacer el primero, que es
ejercicio 1 de cita textual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Les voy a dar un minutito y Silvia nos va a decir un par de personas que nos digan cómo hicieron el ejercicio. Silvia. Daniel José, si quieres ya nos puede decir cómo resolvió la cita. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí. correcto. Disculpe, es que aquí en la casa hay mucho escándalo, entonces por eso es que lo teníamos. Sería con respecto a la primera, ¿verdad? Ajá. Ok, ahí, digamos, yo lo que puse fue, literalmente inventé el apellido de alguien. Entonces, de acuerdo con García 2016 entre paréntesis, el resto de la cita y al puro final puse entre paréntesis P.45. Y eso sería. Ok. Ok, bueno, pero la información adicional estaba abajo. Ah, verdad, es Por que si no acaso. he podido ni verla. Es que tuve que ir a traer otros audífonos y todo porque casi no Ah, escuchaba. ya. Bueno. Pero en este caso, ¿de Ah, acuerdo? ok, sería Brunner. Sí, Brunner. Ok, si quieres, Mari, vamos escribiéndolo. Entonces, que ya José Daniel nos dijo, pues sustituyendo los datos, pues exactamente así. Brunner y el año. Ajá, 1988, página 21. Exactamente, P.21. Y el punto final, que también don Rafael nos señalaba de esto y pues igual APA nos dice que es así, entonces por eso lo ponemos de esa forma. Ok, veamos que algo muy importante aquí es que la redacción quede entendible, que quede clara, ¿verdad? Imagínense que yo ponga, de acuerdo con Brunner en 1988, el método no se entiende. Entonces, por eso Brunner va dentro de la redacción y entre paréntesis 1988. También pude haber puesto Brunner, el método y al final entre paréntesis poner 1988, P.21 también. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Ok? Y está bien también. Entonces, esa es una. Vamos a seguir con otra. Muchas gracias, José Daniel. Vamos a hacer esta de más de 40 palabras. Entonces, esta es una cita de más de 40 palabras. Vean que está 2,54 del margen izquierdo. Y, bueno, aquí está doble espacio. Igual como ustedes lo señalan en el formato del C, casualmente. Entonces, igual vean que ahí abajo está la información adicional para que ustedes nos la llenen. Silvia, ¿a quién le pedimos ayuda? Yo le dije a Clara si nos podía colaborar. No sé si nos gusta ayudar en este otro ejercicio. ¿Cómo me le fue? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Perdón. Ok, bueno. En el siguiente ejercicio, yo, escribí de esta forma. Como se puede apreciar y de acuerdo con lo expresado por Ausbel, Novak y Anesian, y entre paréntesis el año 1983, en la medida en que la persona haga relaciones acerca de lo que aprende con su estructura cognitiva previa, permite alcanzar un aprendizaje que le es significativo y que será recordado a lo largo de los años. Y entre paréntesis iría Ausbel, Novak y Anesian, año 1983, punto 5, cierro paréntesis, punto. Ok. Clara, todo lo puso ahí mismo, en el primero. Me correspondía a lo segundo, en el segundo ejercicio, perdón. No, que si en el primer cuadrito puso toda esa información que nos acaba de decir, o puso una información en el primer cuadrito y en el segundo puso otra. No, en el primer cuadrito escribí nada más Ausbel, Novak y Hanesin y el año que es 1983 entre paréntesis. Ok. Y en el segundo paréntesis escribí, abrí paréntesis, de nuevo los apellidos Ausbel, Novak y Anesia, año 1983, P.5, cierro paréntesis, punto. Ok. Muchas gracias, Clara. Bueno, aquí Clara nos reiteró la información. Solo es necesario escribirlo una sola vez. Okay. Arriba había los autores y está bien, ¿verdad? Ahí, Mari, pues, decían mal. Por favor. Y
ahí pusimos dentro de la redacción del párrafo que usted está redactando, que yo estoy redactando, puse los autores y entre paréntesis el año, ¿verdad? Y ahí ya sigo con la cita. Y abajo puse, nos hace falta después de, aquí nos hace falta después del paréntesis el punto, exactamente. Y el P punto y 5, ¿verdad? Que esa era la información. Pude haber puesto solamente arriba a el Novaguianesian y abajo poner 1983, P.5. Exactamente. ¿Okay? Y en este caso, Clara nos retiró la información. Ese cuidado tenemos que tener, solo necesitamos ponerlo una sola vez. ¿Okay? Estamos en eso. Entonces, creo que estamos, Mari. Vamos a enseñarles una cosa. Este ejercicio es un ejercicio de autoevaluación. Usted puede hacerlo, puede dejar ese enlace, puede hacerlo. Y al puro final de la última página le va a aparecer donde dice terminado. Entonces usted le va a dar clic ahí. Y entonces le va a aparecer esto que dice comprobar mis respuestas. Entonces le va a dar ahí. ¿Ya? Y ahí le van a aparecer en verde. Bueno, en rojo le va a aparecer, en este caso no hicimos varias, entonces le va a aparecer en rojo y en verde le va a aparecer lo que salió correcto para que puedan hacer una guía si quieren practicar. Esto en el caso de las citas. Ya nosotros trabajamos con, bueno, a ver, trabajamos las citas. La I se usa si viene la, perdón, María Ortiz está preguntando si se usa la S, que es sustituto de I. Se me fue el nombre de este concepto. Entonces, sí se usa si aparece así en el texto. Podemos usarlo, claro que sí se puede. Si a la hora de hacer la cita, así es como aparece para citar, pues lo usamos así. Bueno, eso sería en el caso de las prácticas y citas contextuales. Ahora vamos a empezar ya con lo que es la lista de referencias. De igual forma, esto lo vamos a trabajar con Maricruz. Entonces, vamos a ir viendo, van a ver siempre el lado izquierdo, la fuente original del manual APA de donde se sacó esta información. Para que ustedes puedan hacerse una idea. Y como les dije, después le vamos a entregar un documento, más adelante les vamos a entregar un documento donde viene esa información para que usted diga, bueno, esta es la fuente, ok, así la tengo que citar y así tengo que referenciar. Ahí lo va a encontrar. Entonces voy a dejarlos con Maricruz. Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahí? Perdón, Mari. Mari, ¿cómo se pone cuando se va a parafrasear? Como le decía, depende. Si en el documento los autores aparecen así, con fulano y con esta S y fulano, ahí se usa así, si no se pone la Y, ¿verdad? Eso depende de cómo ellos lo hayan presentado en la información que ellos están poniendo en el documento. Generalmente se usa la I, pero puede usarse esta otra sustituto. Bueno, listo. Entonces, ahora sí. Mari. Listo, perfecto. Ok, vamos a hacer énfasis aquí a lo que son las referencias. Muy importante, al principio Ginny les explicó una de las cosas que ustedes creo que lo primero que tienen que aprender a reconocer para utilizar el manual es qué fuente es la que ustedes están consultando, ya que depende de la fuente es la referencia que uno va a realizar. O sea, depende de la fuente, la referencia tiene una estructura. ¿Okay? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es reconocer cuál es la fuente que ustedes van a consultar. Entonces, bueno, yo les voy a explicar más o menos cuál es la estructura de algunas de las fuentes que se pueden consultar, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a empezar con la primera. La primera es una referencia de una tesis. Como le dijo Ginny, vean que ahí tiene la página donde pueden consultarlo en el manual. Es muy importante y creo que es una de las cosas que comentaban ahorita. Esto no es algo que uno se aprenda de memoria, o sea, sí es importante, digamos, cada vez que ustedes van a hacer una referencia, tener el manual a la par y buscar y revisar, porque son detallitos, o sea, en cada estructura lleva un detallito diferente, entonces son cosas importantes que deben de aprender a buscarlas en el manual y junto con el manual lograr hacer sus referencias. Entonces, bueno, en el caso de la primera, que son tesis, en este caso la estructura que debe llevar es, bueno, primero se coloca el autor, que recuerden que el autor siempre está compuesto por el primer apellido de la persona y la inicial de nombre. En este caso, a su mano derecha tienen el ejemplo. En este caso es Aponte, L. Entre paréntesis se pone el año, en este caso 2009. El título de la tesis, recuerden que debe ir en cursiva, ¿verdad?
Y inmediatamente después del título de la tesis voy a colocar entre paréntesis, voy a especificar si es una tesis de maestría, si es una tesis de doctorado o si es una tesis inédita, ¿ok? Entonces, y después de esto coloco punto y voy a colocar el nombre de la institución, en este caso Universidad de Caldas, y voy a colocar el lugar, en este caso Manizales, Colombia. Entonces, esta es la estructura que debe llevar la referencia de una tesis. En el caso de la segunda, que es un libro con autor, en este caso, la estructura que debe llevar es el autor, se coloca el año entre paréntesis, se coloca el título del libro que debe ir en cursiva, se coloca el punto, el lugar, 2 puntos y la editorial. Entonces vean que cada estructura lleva su detalle, o sea que en este caso que el título del libro debe ir en cursiva, ¿verdad? Que después del lugar yo coloco los 2 puntos para entonces indicar la editorial del libro, ¿ok? Entonces vean que son sus detallitos. Luego tenemos la referencia del capítulo de un libro. Ok, en este caso la estructura que debe llevar es un autor, entre paréntesis el año, el título del capítulo, colocamos el editor o la editora del libro, coma, el título del libro, entre paréntesis las páginas, el lugar, 2 puntos y la editorial. Entonces vean el ejemplo a su derecha, colocamos el autor, en este caso Maldonado H, ¿verdad? El año que es 1988, indicamos el título del capítulo, que es Guías para comunicarse oralmente, y coloco el editor o la editora del libro. ¿Cómo se coloca? Siempre se coloca de esta forma. Se pone la inicial del nombre y se pone punto y el segundo apellido. Y entre paréntesis voy a colocar ed punto, que quiere decir editor o editora. ¿Ok? Después de eso coloco aquí como el ejemplo la coma y en este caso el libro se llama Comunicaciones y Emociones. Entre paréntesis estoy colocando las páginas. Vean que aquí son varias páginas, entonces por eso pusimos pp punto de la 123 a la 156. Colocamos el lugar, en este caso San José, Costa Rica, 2 puntos y la editorial que es Pearson Educación. ¿Ok? Aquí es súper importante que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Que deben de colocar el editor o la editora del libro cuando hacen referencia a un capítulo, ¿verdad? Eso es súper importante. Después, la siguiente referencia es la referencia con un autor corporativo. Esto Ginny se los explicó en las citas, ¿verdad? Un autor corporativo puede ser el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Estatal a Distancia, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de doctores, o sea, cualquier autor corporativo se puede colocar en esta referencia. En este caso, en este ejemplo, el autor corporativo es el Colegio de Psicologías. Después coloco el año, que en este caso es 1994. Coloco el título del libro en cursiva. Es La Alta Gerencia rumbo al siglo XXI. Coloco el lugar de publicación, que es México. Y coloco los 2 puntos y la editorial va a ser Pearson Educación. Ok. Cuando hacemos referencia de una versión electrónica de un libro, ¿ok? Entonces, los componentes que esta referencia debe llevar es el autor, el año, el título del libro, entre corchetes debo colocar la versión de este libro y la dirección electrónica. Entonces, vean que en este caso son libros que hay de manera impresa, pero la fuente que yo consulté fue la electrónica, no la impresa. ¿Ok? Entonces, debo indicar la versión entre los corchetes. Lo que se debe indicar es si es un PDF o si es otro tipo de versión, digamos. Entonces, coloco entre corchetes cuál es el documento que yo estoy consultando o la fuente que yo estoy consultando. En el caso de las referencias de un artículo de periódico, se coloca el autor,
En este caso, vean que ya no solo colocamos la fecha, perdón, ya no solo colocamos el año, sino que aquí vamos a poner la fecha de publicación completa. O sea, vamos a poner el año, vamos a poner el mes y vamos a poner el día específico en que de la fuente que yo estoy consultando. En este caso, vean que el autor es Morales y entre paréntesis estamos colocando 2004, 7 de diciembre. ¿Okay? Eso es, aquí quiero, o sea, no hay problema en el orden en el que ustedes pongan la fecha. O sea, si ponen 7 de diciembre de 2004, no hay ningún problema. O si lo ponen 2004, 7 de diciembre, no hay problema. El único problema es que haga falta alguno de esos elementos, ¿ok? O sea, los 3 elementos deben ir incluidos en la fecha de publicación. Ponemos el título del artículo, en este caso, el pensamiento lateral, el nombre del periódico que debe ir en cursiva, el siglo del torreón, y colocamos la página, que en este caso es una sola página, por eso pusimos P.A6. ¿Okay? Seguidamente tenemos la referencia de un artículo de periódico, pero en este caso en línea. Entonces igual coloco el autor, ¿verdad? Coloco la fecha de publicación igualmente. Vean que en este caso está acomodado diferente, el 2 de febrero del 2011. Pero siempre están los 3 elementos, el día, el mes y el año, ¿verdad? Colocamos el título del artículo, que en este caso es miles de personas oran en la plaza de Tahrir del Cairo, ¿verdad? Y luego colocamos el nombre del periódico, en este caso es El Tiempo, y colocamos la dirección electrónica de donde obtenemos esta fuente, recuperado de. Aquí quiero como recalcarles, ¿verdad? Creo que a veces cometemos, me incluyo, cometemos el error de poner recuperado de 2 puntos y ponemos la dirección electrónica. Eso está mal, ¿ok? Eso no se debe hacer. Esos 2 puntos no se deben colocar. Simplemente ponemos recuperado de e inmediatamente ponemos la dirección electrónica, ¿ok? En el caso de la referencia de un artículo publicado en una revista, colocamos el autor. En este caso, vea que son 2 autores, son Galvez J. y de Rosales S. Aquí quiero hacerles una acotación. Ginny les explicó anteriormente en las citas que se debe respetar la forma en que los autores escriben su apellido, en este caso. Porque tal vez ustedes me van a decir, ¿por qué de Rosales está con minúscula y por qué así? ¿Por qué no solo Rosales? Bueno, porque resulta que la fuente, en este caso el artículo que yo consulté, él lo escribe así, lo escribe de Rosales en minúscula y así de esta forma. Entonces yo tengo que respetar eso y colocarlo exactamente igual, ¿ok? Entonces, bueno, colocamos el autor, colocamos en este caso lo que vamos a colocar es el mes y el año, ¿verdad? Entonces, mayo 2015. Colocamos el título del artículo, colocamos el volumen del artículo, ¿verdad? Colocamos el número de página. Aquí, en este caso el volumen es 39. El número del artículo, el número de la revista es 2, lo ponemos entre paréntesis. Colocamos coma y ponemos el número de páginas. Vean que aquí es importante, aquí ya no vamos a poner ni P punto ni PP punto. Aquí simplemente vamos a poner los números de página. ¿Ok? O sea, vamos a poner de la página 16 a la página 19. Aquí no es necesario que yo ponga PP punto ni P punto, nada. Simplemente los números de las páginas. Ok, luego dice que tenemos la referencia de un artículo de una revista en línea. Entonces, de una revista en línea vamos a colocar, o la estructura que debemos seguir es un autor, ¿verdad? Debemos colocar el mes y el año, en este caso junio 2004. Colocamos el título del artículo, en este caso desarrolla UNAM Libros Multimedia. Colocamos el título de la revista que debe ir en cursiva, en este caso Reforma. El volumen que debe ser 100, el número que va entre paréntesis y colocamos la dirección electrónica.
Cuando, esto es importante que lo tomen en cuenta, cuando es un artículo de revista en línea, no debemos colocar los números de página, ¿ok? Colocamos solamente el volumen, el número y seguidamente colocamos la dirección electrónica. Como en este caso, ven que tiene el volumen 100, el número de la revista es 3, que está entre paréntesis, y luego dice recuperado de, y colocamos la dirección electrónica. Luego dice, referencia de un artículo con DOI. Cuando la fuente que consultamos, la revista que consultamos, el artículo tiene DOI, es importante que esto Jenny se lo va a explicar un poquito más adelante, pero es importante que le demos prioridad al DOI. Entonces, si ustedes tienen un artículo y resulta que lo revisan y el artículo tiene el código ¿verdad? El DOI, es importante que le demos prioridad a eso. O sea, cuando vamos a hacer la referencia, no copiemos el URL, digamos, la dirección electrónica. No, démosle prioridad y copiemos el DOI, ¿ok? Entonces, en este caso, debe tener un autor, entre paréntesis el año, el título del artículo, el título de la revista, coma, colocamos el volumen, seguidamente entre paréntesis el número, coma, colocamos el número de páginas y colocamos punto y seguidamente colocamos el DOI, que lo van a encontrar exactamente como está en este ejemplo, ¿verdad? Es como un código, ¿okay? con el que se identifica el artículo. Entonces, si ustedes consultan el artículo y tiene DOI, denle siempre prioridad a esto, ¿ok? Seguidamente tenemos la referencia de un autor corporativo, cuando vamos a referenciar un informe, en este caso gubernamental. Entonces, colocamos el nombre de la organización. En este ejemplo sería Ministerio de Protección Social. Colocamos entre paréntesis el año, 1994. Colocamos el título del informe, en este caso es informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. ¿Okay? Seguidamente del título del informe, que vean que tiene que ir en cursiva, seguidamente de eso colocamos entre paréntesis el número de la publicación. ¿Okay? Y después de eso colocamos el recuperado de y indicamos la dirección electrónica de donde estamos obteniendo el informe en este caso. ¿Ok? Cuando vamos a referenciar una colaboración en un simposio o un congreso, ¿ok? La estructura que debe llevar es un autor, ¿verdad? Que recuerden que siempre el autor es el primer apellido y seguido de la inicial del nombre. Colocamos la fecha, en este caso vean que es el mes y el año, ¿ok? Junio de 2011. Colocamos el título de la ponencia, en este caso evolución en el estudio de conceptualización de la conciencia. Debemos de indicar después del título de la ponencia, debemos de indicar la presidencia, ¿verdad? De este simposio o este congreso. Entonces colocamos la inicial del nombre, el apellido del presidente o la presidenta del congreso, colocamos el título del simposio o el título del congreso que va en cursiva, colocamos dónde se llevó a cabo el simposio o la conferencia o el congreso, digamos, colocamos el nombre de la organización y el lugar. Okay, entonces vean que en este caso, bueno, es el Congreso Iberoamericano de Psicología y se llevó a cabo en Medellín, Colombia. Okay. Referencia de un video. Entonces, para referenciar un video, debemos poner el apellido del productor, seguidamente del nombre de la serie. Entre corchetes colocamos la fuente en la que se obtuvo y colocamos la dirección electrónica. Como pueden ver en el ejemplo, entonces en este caso la persona o quien en este caso institución que crea o canal que crea el video es History Channel. Entre paréntesis estamos poniendo el productor, el año 2006, el nombre de la serie, el universo, segunda temporada. Coloco entre corchetes, en este caso la fuente es un DVD, puede ser un CD,
o cualquier otro, entonces coloco la fuente y coloco de y la dirección electrónica. Eso es en el caso de un video. En el caso del podcast, lo que vamos a, la estructura que vamos a seguir es el apellido. Colocamos entre paréntesis productor, la fecha de publicación, el título del podcast. Entre corchetes colocamos el audio o especificamos, vamos a especificar aquí que es un audio de podcast, ¿verdad? Y colocamos la dirección electrónica. Entonces vean que en este caso estamos poniendo la fecha, ¿verdad? Vean que aquí que el detalle muy importante que es el día, el mes y el año, ¿verdad? Entonces estamos poniendo que es el 19 de diciembre del 2017. Estamos especificando que es un audio en podcast, perdón, y estamos poniendo recuperado de y la dirección electrónica. Ok, cuando es un mensaje publicado en un blog, ok, entonces vamos a poner el apellido, vamos a colocar la fecha de publicación, en este caso también debemos poner el día, el mes y el año. Colocamos el título del post, del blog, digamos. Vamos a poner entre corchetes, vamos a especificar para que quien nos revise o quien lea nuestro trabajo sepa que esto es un mensaje de un blog y colocamos la dirección electrónica, ¿ok? La referencia de una grabación de música es el apellido. Colocamos la flecha de propiedad literaria. Colocamos el título de la canción, colocamos el título del álbum, igual aquí entre corchete vamos a poner el medio de grabación, si es un CD, si es un cassette o el medio por el cual se grabó, colocamos el lugar y colocamos la productora. ¿Okay? En el caso de la referencia de un sitio web con autor, vamos a indicar el autor, el año, el título del sitio web y la dirección electrónica. En el caso de que sea un sitio web, pero resulta que este sitio web no tiene el autor, entonces lo que vamos a colocar es el título del sitio web. Colocamos el título del sitio web, entre paréntesis la fecha de publicación, en este caso día, mes y año, y colocamos la dirección electrónica de donde obtuvimos esta fuente. ¿Okay? La referencia de fotografías, perdón, es que esa está repetida. La tercera es, bueno, la referencia de fotografías. Colocamos la fotografía, colocamos con el nombre y el apellido de la persona que tomó la fotografía, del fotógrafo. Colocamos entre paréntesis el lugar y el año. Y ponemos un punto, colocamos el nombre de la colección y la ubicación. En este caso, vean que entre corchetes dice fotografía de Daniel Manrique, que fue tomada en Valle del Cauca en 1920, que la colección se llama Archivos Fotográficos del Valle y que la ubicación de esta foto es en la biblioteca del departamento Jorge Garces Borrero en Cali, Valle del Cauca. ¿Okay? Aquí son algunas variaciones que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes se van a encontrar en algún momento referencias en la que no encontremos la fecha, en que no sabemos el año de publicación y la fecha, no tenemos ese dato. Entonces, en caso de que no tengamos ese dato, lo que debemos colocar es S.F. entre paréntesis, ¿ok? Vean que las referencias se empiezan siempre con su autor y seguidamente va el año entre paréntesis. Entonces, en este caso, si no tenemos el año, en vez de poner eso, ponemos S.F. Todo en minúsculas y tal cual lo están viendo en este ejemplo, ¿ok? En caso de que la referencia sea de un solo autor, pues ponemos entonces solamente un autor, ¿verdad? Ponemos el apellido y la inicial del nombre. Si la fuente que consultamos tiene de 2 a 8 autores, entonces la forma en que lo debemos hacer es que se deben escribir todos separados por una I.
sea, cuando es de 2 a 8 autores se deben escribir todos, ¿ok? Todos en las referencias. Obviamente el final, el autor final lo separamos con una I, ¿verdad? Pero entonces en este caso se escriben todos. Cuando son de 8 a más autores, entonces ahí sí va a cambiar. Ahí vamos a escribir los primeros 6 autores, colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor. ¿Okay? Entonces, cuando son más de 8 autores, colocamos los primeros 6, 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor. En este caso, que fue lo que Ginny les explicó hace un ratito, en el manual APA lo indica como algo que podemos hacer para diferenciar, digamos, si ustedes tienen un artículo en este caso Baetti, ¿verdad? De 2001 y otro que hizo igual en el mismo año, pero son artículos diferentes. Entonces, en la referencia lo que podemos hacer para diferenciar un artículo de otro o una fuente de otra es que en el primero le colocamos A y en el segundo le colocamos B y si hay un tercero le colocamos C, pero lo diferenciamos con estas letras en minúscula, ¿ok? Y se colocan a la par del año entre paréntesis. De esta forma podemos diferenciar y la persona que revise o que lea nuestro documento puede saber que sí es el mismo autor, pero que los documentos son diferentes, ¿ok? Bueno, entonces, para construir ya la lista de referencia es importante que tomemos en cuenta aspectos sumamente necesarios. Primero, que recuerden que la lista de referencia debe ir acomodada de orden alfabético, ¿verdad? Que debe llevar sangría francesa, que el interlineado debe ser de 2.0, que recuerden que eso es súper importante, que ustedes cuando hacen una lista de referencias solamente deben colocar las referencias que estén citadas dentro del texto, ¿ok? Entonces, es diferente de una bibliografía, porque en una bibliografía ustedes sí les piden que aunque no hayan utilizado una cita de ese artículo, por ejemplo, deben de colocarlo. En una referencia no. Okay, en las referencias nosotros solamente vamos a colocar las citas que se realizaron dentro del texto. Solamente, ¿ok? Y bueno, recordar que siempre debe ir la fecha de publicación entre paréntesis seguido del apellido del autor. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de la lista de referencias. Vean que está como acomodada por orden alfabético, que tiene sangría francesa, que va la fecha entre paréntesis seguida del autor. Digamos, ustedes obviamente con el tiempo y con la práctica van aprendiendo, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, pueden ver que es lo que les explicaba desde un principio, en la primera, en Álvarez y Bonfil, lo que consultamos fueron artículos de una revista. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Porque, bueno, porque tiene el nombre de la revista en cursiva, porque tiene entre paréntesis el número de la revista, este tipo de detalles. Y la última, que es de Gutiérrez y Prieto, se pueden dar cuenta que es de un libro. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de la editorial, porque tenemos el lugar de publicación. Entonces, ya con el tiempo ustedes pues van viendo estos detallitos. Y ahora sí, las preguntas, comentarios. Aquí tenemos una consulta de Elizabeth. Dice, en la referencia de autor corporativo no van las siglas incluidas. No. Se pone el nombre completo. Deben colocar el nombre completo del autor corporativo. Ajá. ¿Alguna otra persona que tenga otra consulta? Eso es, perdón, sí, eso es solamente en el caso de las citas, que Ginny se los explicó, que sí deben colocar las siglas ya después, una segunda vez de que lo citan. Pero en el caso de la referencia, no, en el caso tienen que poner el nombre completo del autor corporativo. De acuerdo, gracias Mari, gracias Elizabeth. ¿Alguien más con consultas? Ya sea que utilicen el micrófono o lo escriban en el chat. Adelante con las consultas. Sí, puedo hacer una consulta.
Sí, claro. señora. Ajá, cuando uno va a parafrasear, ¿tiene que poner el número de página o nada más con solo el apellido y el año del autor? Bueno, eso Ginny se los explicó hace un ratito, pero no, o sea, el manual dice que no se debe colocar, que solamente se recomienda en casos que Ginny les explicó, como por ejemplo cuando se cita un autor dentro de una misma fuente, entonces en esos casos sí se debe poner, pero es una recomendación que el manual hace. En realidad, en su estructura, él explica que no se debe colocar el número de página, solo en casos muy específicos. Ah, ok, gracias. Sí, también el manual dice que si la persona que está escribiendo considera necesario como para hacer alguna aclaración o para reforzar o algo así, digamos, que considere que es importante ponerlo, lo pone. Es recomendable en ese caso, ¿verdad? En esos casos. No es, digamos, imperante o es un requisito indispensable, ¿verdad? Por eso yo les señalaba, muchos profesores prefieren que se ponga el número de página en citas contextuales. Entonces, en ese caso, pues, haremos caso de lo que el docente nos diga o la docente. Pero en general... Ajá. Sí, esa era la duda, porque hay docentes que sí lo piden y otros no, digamos. Entonces, no sé si está como más a criterio del docente. Pues si el docente se lo pidiera, se debe realizar así. Está bien, gracias. Aquí hay otra consulta. Mari dice, hay libros que tienen varias ediciones. ¿Se deben escribir necesariamente el año de la primera edición o se utiliza el que uno haya consultado? ¿Se debe poner qué edición se consultó en las referencias? Sí, nosotros aquí tratamos de poner como las que más usamos, digamos, pero obviamente en el manual van a encontrar todo tipo de referencias. Sí, hay una estructura específica cuando es de una segunda edición en adelante. Cuando es de una segunda edición en adelante, se debe especificar, digamos, se coloca el número del título del libro, perdón, y se coloca entre paréntesis, digamos, segunda edición o tercera edición, se debe especificar de qué edición se trata. Ok, les voy a mandar por el chat el enlace para que puedan realizar la práctica. Igualmente se las voy a mostrar aquí. Entonces, vean, bueno, en esta práctica lo que deben realizar aquí al principio, ¿verdad? En el número del ejercicio, se les indica cuál es la estructura de referencia que se debe realizar. Si es un libro impreso, si es un artículo electrónico o cualquier otro. Entonces, bueno, en este caso, en el ejercicio 1 es un libro impreso. Entonces, ustedes aquí abajo tienen los elementos que componen esa estructura. Entonces, yo debo seleccionarlo y jalarlo y colocarlo de acuerdo a la numeración, ¿verdad? Aquí es importante indicarles que deben colocarlo en la esquina superior izquierda, porque si lo colocan en el centro o lo colocan al lado derecho, no se les va a seleccionar. Entonces debe ser en la esquina superior izquierda, ¿ok? Entonces así lo van colocando de acuerdo a la numeración y de acuerdo al orden que debe llevar la estructura, ¿verdad? En este caso, el primer ejercicio, como les expliqué, es de un libro impreso. Entonces, les damos unos momentitos y le pedimos a Sil que nos ayude con alguien para que nos colabore con la respuesta. Ajá, quiero consultarle a Marixa Rodríguez, perdón, si nos puede colaborar en este ejercicio. Bueno, vamos a pedirle a Melissa Picado. Melissa, ¿nos puedes colaborar con el ejercicio, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Le vamos a dar un más bien, tiempito. yo no he podido accesar al link porque no lo han pasado. A ver, pero dice creo que Mari, ¿me pueden pasar el link? Dice don Rafael. Esa era la pregunta, porque yo lo ando buscando, perdón. Ya se los pasé en el chat. No lo tengo, no lo tenemos. Sí, Yo Mari, no tampoco. se ve. Pero creo que lo podríamos ir haciendo aquí mismo. Ok, ya, ahora sí. Ya está. Igualmente en la pantalla lo puedes ver por cualquier cosa. Como usted guste, como le quede mejor.
Bueno, en este caso iría entonces primero apellido y la inicial del nombre, Ajá, después el año, ajá, título del libro, ajá. editorial o institución y lugar de publicación. Es que esos son los elementos que veo. Ok, al revés, va al lugar de publicación primero y después de los 2 puntos va la editorial o institución publicadora. Ok. Entonces, sí, bueno, efectivamente, esta es la estructura de un libro impreso, ¿verdad? Vean que es lo que les he venido diciendo, vean que son muchos detallitos, digamos que el título del libro debe ir en cursiva, que después del lugar de publicación van los 2 puntos. Por eso es tan importante que cuando ustedes vayan a hacer las referencias se sienten con el manual a la par y vayan viendo cada una de lo que van haciendo para que no tengan como errores en ese tipo de detalles. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este caso, bueno, es el libro electrónico, es la referencia de un libro electrónico. Aquí tienen los elementos y igualmente los deben acomodar según el orden establecido. Entonces, si alguien nos ayuda, por favor. Sí. Ujú. No sé si doña Edith nos quiere colaborar. Sí, señora. Le vamos a dar un tiempito y ya casi le damos la palabra para que nos ayude a resolver el ejercicio. Muchas gracias. Sí. Creo que ya, ¿verdad? Sí, yo no lo puedo manipular, ¿verdad? Porque no me deja. No, en mi pantalla no, pero en el link que te mandé vos lo puedes abrir y ahí lo puedes trabajar. Sí, lo que pasa es que no me deja entrar a ese link. Entonces, sería como citarlo. Yo ahorita lo que veo es, yo veo 1, 2, 3 y abajo título, apellido inicial, recuperado y año. Correcto, entonces tienes que acomodar esos elementos según Okay, lo que te están pidiendo es un libro electrónico, ¿verdad? La referencia a un libro electrónico. Entonces, acomodar los elementos. Sí, en el 1 me iría el autor. Ajá. Luego seguiría el título del libro. Me seguiría. Bueno, no, sería entonces, porque hasta ahora había años, sería apellido inicial, ese sería el 3, el 2 sería el año, el 3 el título y recuperado de. Correcto. Así es, muchas gracias, muy amable. Efectivamente, así sería. Primero colocamos el autor, colocamos el año, el título del libro en cursiva y ponemos recuperado de y la dirección electrónica. Igualmente, como les explicó Ginny, tiene la misma autoevaluación. Entonces se van a terminado, ¿verdad? Les dan comprobar mis respuestas. Y... ok. Y ahí les va a aparecer en verde los que están correctos y en rojo los que están incorrectos. En este caso, como no los hicimos, entonces nos aparecen en rojo. Pero entonces les aparece en rojo los que están erróneos y en verde los que están bien. Entonces así lo pueden realizar ustedes y de la misma forma ir evaluando el ejercicio. Bueno, ahora vamos a continuar con la última parte de este taller, que es muy general, pero es un poco para adentrarnos en este tema para aquellos que no lo conozcan. Son algunos tips, algunos consejos para construir y presentar citas y referencias. Vamos a empezar con estos aspectos. Mari. Bueno, en primer lugar, siempre debemos estar seguros cuál es el formato que nos están indicando para desarrollar las citas y referencias. Formatos hay muchos. APA no es el único. Aquí aparecen 8 diferentes que incluyen a APA. Muchas instituciones como, por ejemplo, el ICA, las universidades, por ejemplo, Chicago, de Vancouver o Harvard, por ejemplo, tienen sus propios sistemas de referenciación. Entonces, ¿qué es lo que es importante en este caso? Lo importante es identificar cuál es el sistema de referenciación que usan en la institución para la cual estoy elaborando el documento. En este caso, la universidad usa APA. Pero es importante que ustedes sepan que hay otros y que es importante investigar
por ejemplo, cuando voy a escribir un artículo en otra revista o así, saber cuál es el sistema de referenciación que se está usando para apegarnos a él. Ese es un detalle. Seguimos. Este aspecto es muy importante. Para cada cita siempre va a haber una fuente. Y para cada fuente siempre va a haber una referencia. Esto es una cadena que nunca se rompe. Si usted hizo una cita, es necesarísimamente necesario que usted ponga, identifique la fuente, independientemente del tipo de cita que haya hecho. Siempre va a identificar la fuente, como ya lo vimos, y esa fuente debe aparecer en la referencia. Siempre, siempre, siempre. Eso es una cosa que nunca vamos a poder obviar. Nunca. Es una cosa que siempre está pegada. Y siempre los profesores van a revisar así también, ¿verdad? Que hay una cita y la fuente y va a ir a buscar la referencia para ver si está, al contrastarla, si son coherentes. Seguimos. Otros elementos importantes. Recuerde que lo que referenciamos son las cosas que citamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Que son directamente citadas en nuestro trabajo. En el caso de APA, eso es lo que nos pide, ¿ok? Entonces, referencias bibliográficas solamente. No que pues ahí apareció un libro muy interesante, pero no lo cité, aunque sea muy interesante, no va a aparecer en mi lista. Identificar bien los datos de referencia. Asegurarse, por ejemplo, a uno le pasa mucho que por estar escribiendo ahí rápido, bueno, en la cita puso Vázquez, 2015 y en la referencia puso Vázquez, 2016. Es un error de dedo, puede ser, pero ya usted se está refiriendo a otro documento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También los enlaces, en el caso de documentos electrónicos, que no estén rotos, o sea, que estemos seguros de que todavía existen, de que los escribimos bien, que están en el mismo lugar ubicados. Por eso es importante dar prioridad al DOI o al handle o al ORCID. ¿Por qué? Porque este tipo de forma de guardar documentos es más estable. O sea, se van a quedar ahí siempre. En cambio, en una revista, por ejemplo, puede ser que la base de datos migre a otro lado, desaparezca, por alguna razón sea bloqueada, y luego ya no vamos a poder encontrar. En cambio, estos otros, el DOI Handle y el ORCID, los vamos a encontrar siempre. Son más seguros y más estables, y por eso si usted encuentra el documento de una revista, por ejemplo, y dice el DOI, use mejor el DOI, por ejemplo. Entonces, asegurarse de eso. También revise los enlaces que lleven directamente a la fuente. Una vez que usted los ha elaborado, corrobore que realmente lleven directamente a la fuente. Porque a uno le pasa, en el estar escribiendo, estar emocionado, tiene que guardar la referencia y demás, pierde un pedazo del enlace, por ejemplo. Entonces, o copió solo una parte, se le olvidó una letra, ya con solo una letra que le hizo falta, ya se perdió el enlace. Entonces, asegúrese de eso. Esté completamente seguro de que lo escribió correctamente y que lo va a llevar exactamente a la fuente de lo que usted utilizó. Poner los datos siempre, más importante, de manera completa. Todos los datos que deben estar escritos de forma completa. Entonces, asegúrese de eso siempre. O sea, que ya cuando termine su trabajo, revise todo, pero las referencias principalmente, ¿verdad? También. Bueno, seguimos. Igual con los apellidos, asegurarse de que estén bien escritos tanto en las citas como en las referencias y los años, porque de verdad, si usted le cambió una letra, un número, ya eso es otra obra, otro documento que usted no había citado. Entonces ya ahí hay un problema de coherencia. Que las citas y las referencias sean iguales, se refiere a las fuentes, ¿verdad? Que sean exactamente iguales, como le decía, que no era 2015 y en el otro lado 2016, entonces ¿cuál es cuál, verdad? No cambiar la información de la cita textual. La cita textual es exactamente así, aún con errores ortográficos como ya lo vimos. Cuando parafrasee no se vale, como les dije antes, cambiar 2 o 3 palabras, no. Ahí sí tiene que cambiar todo, ¿verdad? Con sus propias palabras escribir lo que la persona que escribió estaba documentando. Algo muy importante que nos señala, pues, que si va a traducir una cita textual, lo mejor indique que la tradujo. Y lo mejor, lo que se recomienda es que lo agregue en idioma original, para no perder la idea y la esencia, porque a veces se pierde un poco, ¿verdad?, el énfasis. Revisar la redacción de toda la información. Recuerde que si está haciendo citas y está usando la información de las fuentes dentro de la redacción, asegurarse que sea coherente, la redacción que sea coherente, que quede clara, que no queden ideas cortadas y demás, ¿verdad? También asegúrese, por ejemplo, cuando está haciendo su escrito,
que tenga párrafos de enlace o frases de enlace entre una idea y otra, para que no, estaba escribiendo aquí de una cosa y en el otro párrafo cambió de idea. Entonces, la persona que le dice, ¿ahora de qué me está hablando? Entonces, asegúrese que hayan párrafos de enlace, frases de enlace, para que su escrito quede fluido. Y en el caso también de la identificación de las fuentes, esa fluidez también tiene que leerse. Seguimos. Ok, aquí solo queremos mencionarles que existen gestores de referencias, ¿verdad? Algunos son Zotero, BibTeX, CityLeak, Mendeley o EndNote. Entonces, la mayoría son de acceso libre. En el caso de BibTeX es el único que sí se necesita como otro programa para poder utilizarlo. Tanto Mendeley como CityLeak y el mismo Zotero permiten trabajar con otras personas. Digamos, si yo estoy haciendo un trabajo con Ginny, que las dos trabajemos como en un mismo espacio, haciendo las referencias y las citas de forma colaborativa. En realidad, en mi caso, yo he utilizado Zotero y Mendeley. A pesar, digamos, de que ustedes utilicen cualquier tipo de gestores, es importante que una vez que realicen las referencias, sí les den como una chequeada con el manual, porque, digamos, por ponerles un ejemplo, en el caso de Zotero, Zotero ya en nuestro explorador, digamos, se pone un simbolito que es el que jala como la información, ya sea el artículo, el libro electrónico, cualquier fuente que ustedes consulten, pero si la información que este gestor jala está incompleta, entonces, por ende, obviamente la referencia que se les forme va a estar incompleta. Entonces, sí es importante como que al igual, al jalar la información, ustedes sí revisen que tenga el autor completo, el año, que tenga dirección electrónica, etcétera, para que estén seguros que la información vaya clara. Pero bueno, estos son algunos gestores que ustedes pueden utilizar y que pueden facilitar la elaboración de referencias y de citas. Esta es la referencia del manual APA, ¿verdad? Que es la 6ª edición en inglés y la 3ª en español. Como Jean les dijo y yo también, o sea, en esta presentación tratamos como de colocarles lo que más usualmente usamos. Sin embargo, quiero mostrarles un documento que nosotros les vamos a pasar por correo electrónico. Aquí está. Nosotros les vamos a mandar este documento por correo electrónico. Aquí pueden encontrar todo el contenido que ustedes necesiten y dónde buscarlo en el manual. Entonces es súper importante, como les digo, que ustedes usen el manual, que cada vez que vayan a realizar una cita o una referencia, tengan el manual a la par para que sepan cómo realizar cada una de las estructuras, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, aquí está el error ortográfico, entonces aquí indica en qué página está. Igualmente aquí tienen citar trabajo con un solo autor. Igualmente aquí vienen, bueno, primero van a encontrar como todo lo que refiere a citas, ¿verdad? Luego vienen como todo lo que refiere a todo lo que hace mención a referencias, ¿verdad? Entonces el orden de las referencias, cómo se deben colocar, cuál es el formato, una referencia con DOI. Bueno, aquí tienen una serie de cosas. Aquí viene, digamos, del capítulo de un libro, que antes me preguntaban si es una editorial o un volumen. Aquí igual lo pueden consultar. Si es una entrevista grabada, también aquí. Bueno, en este documento vienen como todos los contenidos que ustedes necesitan, o bueno, todos los contenidos que trae el manual APA y en qué página específica y en qué apartado pueden encontrar la información. Esto se lo vamos a pasar por correo electrónico para que ustedes lo puedan utilizar y así pues sea mucho más fácil, ¿verdad? Lo que es la elaboración de citas y referencias. Ok, voy a aprovechar para ampliar un poquitito sobre el DOI que estaba don Rafael explicando. Muchas gracias, don Rafael, por esta ampliación. Sí, realmente el DOI, el ORCID y el Handle son repositorios, digamos así, repositorios de información. Surgieron por una serie de críticas justamente a eso, de que uno colocaba los enlaces y ya el enlace desaparecía por alguna razón. Entonces, por ejemplo, en el caso del ORCID es un, digamos, de acceso libre y los autores lo que hacen es inscribirse, tienen un número de inscripción y van incluyendo sus escritos ahí también.
ya, bueno, aparecen en tal revista, pero aparecen ahí también citados para que el autor, digamos, uno puede identificar, bueno, este autor tiene tantos escritos ahí, ¿verdad? En esa gran base de datos. Y en el caso del Handle también, el Handle originalmente era para cuestiones de salud, principalmente para documentos de salud, más o menos con esa misma idea de repositorio, para darme a entender. Y el DOI también es en ese sentido. Pero el Handle, como le decía, originalmente eran principalmente para las cuestiones de salud, pero se ha ido ampliando a otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, ahí don Rafael nos puso un ejemplo de un DOI. Puede ser que yo este artículo que está citando aquí don Rafael, de Valero Vázquez y demás, lo encuentre en la revista tal, ¿verdad? En la Tindex, por ejemplo, puede ser que yo lo encuentre ahí, pero el DOI me va a dar más estabilidad porque ya es un repositorio el que se va a mantener. Como les decía, el autor tiene que inscribirse, tiene un número de inscripción y ese autor escribió tal artículo, entonces después el año siguiente escribió otro artículo y lo puede inscribir ahí, haciendo también referencia de que está en la revista tal, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo más importante de estos 3 tipos de repositorios, que son los que por lo menos más conocidos, nos dan esa estabilidad de saber que el enlace no se va a caer, no se va a trasladar a otro lado, no lo van a bloquear. Eso es la parte importante con estos, el DOI, el Handle y el ORCID del que hablábamos hace un momento. Y muchas gracias, don Rafael, por ampliarnos la información. No sé si hay más consultas, Silvia. Sí, Paula pregunta, cuando se realiza una cita textual en otro idioma, ¿se debe anotar la traducción entre corchetes? Habría que ver qué dice, ese detalle no me lo sé, tendríamos que ver el manual qué dice. Lo que sí nos recomienda es que no hagamos traducción, que lo usemos. Que lo pongan en el idioma original, es lo que dice. Sí, eso sí. Hasta donde yo recuerdo, si no me equivoco, pero es mejor ya consultar el manual en cuanto a traducción de citas. Eso está en ese documentito que les estamos mandando. Y mejor se van a la fuente original, porque como ustedes vieron, es tanta información que es imposible. No la sabemos, a pesar de que uno maneja el manual con bastante frecuencia, no sabemos toda esa documentación. Entonces sí es importante, ahí en ese documentito tratamos de incluir ese tipo de cosas también. Por ahí alguien preguntaba si vamos a compartir. Lo que les vamos a compartir es ese documentito que Maricruz les enseñó, que es mucho más importante porque tiene más información que la presentación. Entonces ahí van a encontrar mucha más información ya ubicada en el manual, porque como les señalaba, más allá de que ustedes se aprendan cómo hacer una cita de una página web o cómo hacer una cita de un capítulo de un libro, más nos interesa que aprendan a usar el manual o que se apropien, no aprendan, sino que se apropien del manual y puedan disponer de él. Yo no sé si ustedes disponen, digamos, del manual en físico o en digital, si no, también pueden pedirlo en la biblioteca, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra intervención, don Rafael, doña Beatriz, los otros profesores. Doctora Cascante. Señor. Señorito, por favor. No, primero decirle que me encantó su respuesta natural y toda una autora como usted, tenemos que tener el manual a la par. Eso es lo que yo les recomiendo a los muchachos, que desde psicosocioantropológicos, por un excelente asistente que tuvo doña Beatriz, el capítulo 7 y el capítulo lo subimos y todos ustedes muchachos lo tienen. Es un número 1. Más yo les doy el completo y esa tabla viene a caer de lujo porque hay que buscar un poquito. Mi pregunta es en torno que si puede poner por favor la filmina donde están los gestores electrónicos. Y la pregunta es la siguiente. Yo en eso he sido muy tradicional, aunque me amo la tecnología, yo sé lo que es llevar bajo un formato ahí, que aquí no voy a explicarlo, que lo aprendí en el doctorado en Estados Unidos. No lo uso porque me gusta estar con el manual y como que disfruto, y ojo, he manejado hasta 250 referencias y con títulos y sacando cosas. Mi pregunta específica ahí, en línea de tiempo de aprendizaje, ¿cuál de esos usted nos recomienda para efectos de línea de tiempo? Porque legalmente, digamos, yo paso eso a los estudiantes, no por no conocerlo, pero debería de uno de verdad alimentar eso. Pero usted me apoyan en su tesis al decirme, consulte el manual, porque la mayoría de estos
gestores electrónicos tiran error. Y entonces los alumnos empiezan recuperado el día. Y así lo he encontrado ahora con trabajos que ya salieron del horno y van dentro de unos meses rumbo a la dirección. Y le digo, hay que devolvernos. Y es que aquí lo dice el Sotero, el fulano, el Mendeley. En línea tiempo, ¿cuál nos recomiendas? Bueno, mi opinión, no sé si Mari estará de acuerdo conmigo y Silvia, Mendeley es más amigable. Para mí Mendeley es más amigable, ¿verdad? Después Sotero tiene como más, hay más guía en Sotero, ¿verdad? Y bueno, este Sotero se incorpora en el Word, ¿verdad? Entonces eso le da pues una ventaja para usarlo. Sin embargo, sí, como señala don Rafael, presentan errores. Presentan errores a la hora de apegarse, sobre todo, yo puedo asumir que tiene que ver con la traducción del manual de APA, ya cuando se apegan a español, porque la mayoría de estos formatos se han hecho para el APA inglés, ¿verdad? Es lo mismo, por ejemplo, cuando uno usa el APA que tiene Word, es exactamente lo mismo, porque no está pegado a la tercera edición en español, sino a la sexta en inglés, y tiene sus diferencias. Entonces, por eso uno, ok, hágalo si quiere, no hay ningún problema, pero revise porque va a encontrar esos errores que don Rafael señaló. Mari, no sé si, o Silvia, no sé si quieren hacer algún aporte de eso, que tienen también experiencia en el sectores. Es lo mismo, o sea, creo que fue lo que yo les indiqué anteriormente. Sotero, digamos, es un gestor muy igualmente fácil de utilizar, pero el problema es eso, que dice Ginny, digamos, está enlazado al Word y enlazado a tu explorador web. Entonces, si la información que jalas está incompleta, obviamente la referencia está incompleta. Entonces, a pesar de que uno utilice cualquier tipo de gestor, debe revisar con el manual que sea de la forma correcta, porque puede perfectamente tener errores. Y sí, para mí, bueno, Mendeley es como el más accesible, más fácil de usar. Sí, bueno, perdón, Ginny, yo también coincido con usted en que es en primer lugar Mendeley y luego Sotero. Bueno, aquí la profesora Evelyn nos señala que ella usaba Mendeley, pero que siempre hay que revisar. Y creo que hay un detalle muy importante que ella nos aporta aquí, que lo que es muy productivo es tener los documentos en la librería de ese gestor, porque uno tiene que incorporar todos esos documentos que usó, porque muchas veces uno a pie tiene el problema de que pierde la información, se le pierde por alguna razón, ¿verdad? En cambio ahí queda guardado. Para tener el banco ahí guardado. Exactamente, sí, claro que sí. Eso es un buen detalle. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Creo que don Rafael iba a hacer un aporte. No, okay. No, más que aporte era que, bueno, me agrada mucho que Evelyn esté usándolo y ahí vamos a ver si el grupo que estamos ahora en proceso de investigación nos apuntamos a eso. Yo soy de aprendizaje y de aprender de ustedes al final, que eso es la vida. Pero son versiones gratuitas y le digo la verdad, todo lo gratuito es pura vida, es como un confitito. Y ya después, porque se devuelve un poco, porque yo estoy ahora traveseando para efectos también con el grupo que está en esta noche, un gestor, el análisis de datos Atlas Team, versión gratuita, y es fenomenal la nube de palabras, pero cuando quiero hacer otras cositas, o sea, pague la licencia. Entonces esas limitaciones y todas las pulgas que tiene, hay que usar los gestores en el idioma inglés. Es lo que yo recomiendo porque es lo que he experimentado. Sí, eso es. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, intervención. ¿Podría hacer una consultita? Claro. Ajá, bueno, disculpe, es que yo me pude conectar hasta las 6, no sé si lo habían preguntado antes. Yo he visto que algunas veces, cuando se hace la referencia, se pone, si un autor tiene dos nombres, se pone, por ejemplo, Ortiz, M.J. Pero en otras veces lo he visto solo el primer nombre, ¿verdad? No sé si se ponen las iniciales de el primer nombre o el segundo nombre. No sé si ya habían preguntado eso. No, eso depende mucho de cómo esté escrito en la fuente donde lo revises. Ajá, o sea, si la persona escribe los dos nombres, debes de vos escribir la referencia a los dos nombres. O sea, siempre hay que respetar lo que esté escrito como los autores lo escriban en
en el documento, artículo o libro, el que sea, tenés que respetar eso. Entonces, todo depende de cómo la persona autora lo escribe. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Digamos, si es, por ejemplo, los nombres con un guión, ¿verdad? Ahí iría todo junto, como en el ORCID lo piden así. Entonces, por ejemplo, así se usa en este caso para APA, ¿verdad? Y por ejemplo, si escribió María y José y se llama así, pues así lo vamos a, bueno, ponemos M, ¿verdad? Punto. Porque si respetamos el manual APA, pero APA también nos dice, respetemos como lo escribe el autor, ¿verdad? Entonces, si lo escribe así como con guión o lo puso una I ahí, así lo vamos a escribir, pero respetando siempre el formato que APA nos pida en el caso de la fuente determinada, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esos detalles. Ok, muchas gracias. Sí. No sé si alguien más. Bueno, creo que entonces estaríamos. Sí queremos señalarles que para nosotros ha sido un verdadero placer poder trabajar con ustedes en este espacio. Espero que sea de productividad, que les pueda ayudar a ampliar la información, a mejorar los trabajos. Nosotros aquí les estamos dejando nuestros contactos en la página del CINET, la página también de la revista de la escuela, de Facebook, nuestro correo, porque también tenemos otros talleres que se están dando a lo largo del año. Entonces se están anunciando ahí para que si les interesa pues puedan inscribirse. Estamos para servirles cualquier consulta. Nosotros en estos días les vamos a estar mandando un instrumento de evaluación para que evalúen nuestro taller y también junto con ese enlace les vamos a mandar la referencia de APA por si acaso necesitan buscarlo en la biblioteca. Ya don Rafael nos informó que cómo se llama, que ustedes tienen ahí parte de la información, pero por aquello de las dudas. Y también ese documento que les estamos haciendo llegar para que puedan usar más ágilmente el manual. Silvia, Maricruz. Sí, yo quiero agradecerles a todos la participación, la atención, a don Rafael los aportes y me siento muy satisfecha de ver que el taller, aparte de compartir todas estas excepciones o detallitos de APA, pues también ha servido para crear esos vínculos, como dice don Rafael, en una noche de tertulia para conocer más de Mendeley. Entonces ha sido de doble propósito y ojalá que puedan sacarle provecho a esas noches de tertulia. Muchas gracias y buenas noches. No, yo igualmente. Perdón, Maricruz, adelante. No, igualmente agradecerles por la participación. Esperamos que haya sido de provecho. Como dice Ginny, ahí les estamos mandando la tabla. Úsenla bastante. Ya ustedes se dan cuenta que uno con el tiempo ya de usarlo, ya ni siquiera tiene que ir a revisar como qué página es, sino ya uno ya sabe dónde es y todo. O sea, con la práctica es que uno va avanzando y se va aprendiendo las cosas. Entonces, traten como de verdad cada vez que van a hacer un documento, lo que sea, pues tener el manual a la par y revisar hasta que ya las cosas se vayan pues haciendo práctica, ¿verdad? Y bueno, que tengan muy buenas noches y que estén bien. Un último asunto. Primero, también gracias a la dirección, a doña Beatriz, por siempre las iniciativas de que tantos los colegas y académicos estemos siempre refrescando y trabajando. Entonces, para mí fue importante. Y como soy fiel creyente de la acreditación, si nos permiten que tomemos unas fotografías, pero si ponemos, es libre, la cámara sería excelente para tenerlas, es para nuestras bases de datos, ¿verdad? Que yo sé que la dirección hace un esfuerzo y realmente de la acreditación que hacemos todos, porque todos ustedes estudiantes y yo, todos somos partes de todos estos espacios y muy agradecido con ustedes como profesionales por este espacio tan bonito. Muchas gracias, don Rafael. También gracias a doña Beatriz por habernos permitido pues usar este espacio para apoyarlos. Y creo que estamos listos, ¿verdad? Don Rafael, yo no entendí muy bien qué es lo que necesita. Lo de la foto, si dejas de compartir y invito a los alumnos que quedan, que son bastantes. Si ponen la cámara, tomamos eso. Listo. Ahí.
Eso, ahí está, ¿ve? Una noche de felicidad, a pesar de que las horas se nos fue, a que no tomamos café. Nos debe doña Beatriz ese café cuando salga la pandemia. Nos invita doña Beatriz a tomar un cafecito, ¿verdad? Ahí a la UNED. La jefe paga, ¿verdad? ¿Dónde está doña Beatriz? Ponga la cámara, doña Beatriz. No, va de nuevo, esto no va para redes ni nada, es un asunto de verdad, ya hablando en serio, de la acreditación, que yo soy fiel creyente por todo el esfuerzo que se hace y al final es muy importante. Va, sonríamos, sonría, whisky no. Eso, bueno, gracias, ya. Ah, ok, ahora sí. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doña Beatriz.